Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas. La, 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 la. Vamos a hablar de la primera novelista de la literatura mundial, la primera escritora que creó una novela con una estructura que podríamos llamar moderna. Se trata de la escritora japonesa Murasaki Shikibu, que vivió entre finales del siglo X y principios del siglo XI de nuestra era. Más exactamente entre el año 978 y el año 1024, muriendo en Kioto. Ella pertenecía a una parte de la nobleza japonesa. Su papá era profesor y era uno de los eruditos al servicio del emperador. Su papá Tametoki tuvo la iniciativa extraña en esa época en que la cultura patriarcal le negaba cualquier cualificación a las mujeres, cualquier acceso a una educación académica de alto vuelo, de enseñarle el chino, que era el idioma con el cual se trataban los negocios del Estado y el que se hablaba dentro de la alta nobleza del imperio japonés. Fue una de las pocas mujeres que en esa época tuvo dominio del chino. La vida de ella fue muy accidentada porque su madre murió a los pocos años de ella haber nacido. También murió su hermana mayor, quedó huérfana. Luego el padre la casa con uno de los nobles de la misma clan familiar al que pertenecían, que se llamaba el clan Fujiwara. Tiene una hija, pero el esposo también muere. Gracias a las conexiones familiares, le otorgan un puesto como dama de compañía en la corte imperial, y ese puesto de dama de compañía le permite conocer más en detalle las intrigas, las minucias, los amoríos, las traiciones, las perfidias, todo lo que se mueve en una corte imperial, y también el papel desafortunado de las mujeres a las que se le negaba cualquier derecho a su autonomía o la libertad para escoger su estado civil, con quién casarse, con quién convivir, etc. En cambio, a los hombres de esa época se les permitía la poligamia y el emperador era la principal muestra de esa costumbre machista. Todo esto, digamos, datos de la vida real, le sirvieron a ella para escribir el relato de Genji. Genji es un personaje que ella creó, el hijo de un amorío del emperador con una de las damas de la corte. Era un hijo, como llamaban en otra época, dentro de la costumbre de la cultura patriarcal, hijo natural, hijo ilegítimo. Genji tiene también muchos avatares en su vida dentro de la corte. Se le reconoce como miembro de sangre real por ser hijo del emperador y es, digamos, recompensado con algunos títulos de nobleza, pero así como escala en la corte va creando también resentimientos, envidias, y eso provoca su caída y el exilio, ¿no? Muere en el exilio y la crónica, la novela se extiende a contar también la historia de vida del hijo y del nieto de Genji, aunque es la primera parte, la historia de Genji dentro de la corte imperial, la que tiene más dinámica, más validez como una obra literaria que pueda ser leída contemporáneamente sin extrañarse
de las formas técnicas utilizadas por la escritora. Esa crónica o relato de Genji tiene 4.200 páginas. Es una obra monumental y ha asombrado a los críticos literarios desde hace muchos siglos por la facilidad, por la minuciosidad, por la esplendidez con la cual pinta esos ambientes a veces sórdidos, a veces alucinantes que se viven en una corte como la del Imperio japonés, cuya sede estaba en la ciudad de Kioto. Entonces queremos compartir con los lectores esta, digamos, noticia de que la primera novela como tal, con estructura de tal, en la literatura mundial, no estamos hablando de la literatura japonesa, fue escrita por una mujer. Entonces las mujeres son las que inician este ciclo literario de las novelas. Se anticipó en más de 4 o 5 siglos a esa gran novela que para muchos es el comienzo de la novela moderna, que es El Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes. Se anticipó también a otros escritores ingleses que en el siglo XVI y XVII también escribieron novelas ya de corte moderno. Entonces diríamos que Murasaki es la precursora de la literatura moderna, una persona que parecía haber nacido en los tiempos modernos y que de repente hubiera caído allí dentro del ambiente de la corte imperial por la facilidad, la sencillez y el magnetismo que tiene la lectura de su obra. La recomendamos especialmente porque podríamos ver allí una obra desacartonada, una obra hasta cierto punto parecido a las novelas de otra escritora que también en su época pasó desapercibida y que luego la posteridad la ha reconocido como Jane Austen. Entonces, Murasaki hace parte de esa playa de grandes escritoras que han formado la literatura mundial. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3. De silencio para Muno. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3 de los niños de mi alma. Sufriendo otra vez. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos para ser el mañana.